Quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Y rápidamente, amados, es que esto se está poniendo tan bueno aquí que vamos a necesitar servicio de 3 horas para que nos dé tiempo, amados, ¿verdad? Pero voy a tratar brevemente de explicarte lo que hacen y por eso el título del mensaje: las riquezas de la gracia. Porque en el momento de que la gracia nos alcanzó, en ese momento la gracia trajo a nuestras vidas riquezas y riquezas eternas. Y el Señor lo enseña en Efesios capítulo 1 verso 3. Miren lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas bendiciones espirituales. El Señor nos ha bendecido ¿con cuántas? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, dice la Biblia, asimismo tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, miren lo que sigue diciendo las bendiciones: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. ¿Les parece poco, amados? Cuando uno lo lee, uno no puede ver tantas cosas ahí. Pero déjenme decirle que lo que la Biblia nos está enseñando es que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Lo primero que nosotros podemos ver ahí, amados, de la cual Pablo nos enseña, es que cuando la gracia de Dios nos alcanzó, lo primero que ocurrió fue el acto de predestinación. Por eso es una doctrina que es incuestionable. Por eso cuando hay eruditos o algunas personas que realmente dicen: pero es que no puede ser, la predestinación no puede ser, porque sería Dios injusto, porque significa que Dios eligió. Entonces no puede ser que Dios eligió a unos y a otros no. Sí puede ser. Sí puede ser, porque el apóstol Pablo lo deja muy claro cuando dice en el verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué dice? Nos escogió, amados. Eso quiere decir que si usted y yo estamos en esta mañana aquí, no es del que quiere ni del que corre, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Eso quiere decir que si usted está sentado ahí, es porque Dios lo ha elegido a usted para cumplir un propósito para Él en esta tierra. Eso significa que usted tiene que sentirse afortunado, amado, porque existe una predestinación. ¿Y qué significa la predestinación? Significa que antes de la creación del mundo, ya Dios había pensado en usted. Significa que antes de la creación del mundo, ya Dios lo había escogido a usted. Significa que cuando Dios pensó en hacer el mundo, ya Dios lo había pensado a usted. Que antes de que usted naciera, ya usted era para Dios. Y no solamente eso, sino que el Dios que lo eligió antes de la creación del mundo, ya en el corazón de Dios y en el tiempo de Dios, no solo te predestinó, sino que ya en el tiempo de Dios y en el corazón de Dios,
tú estás glorificado. Eso quiere decir que el que nos predestinó y nos eligió y nos tiene sentado ahí y me tiene a mí aquí de pie, no solamente me llamó y me eligió, sino que ya me glorificó. Es decir, ya yo estoy reinando con Cristo, estoy gozándome con Cristo de una manera eterna en Cristo. ¿Me entienden eso? Quizás usted no lo entienda, pero el Espíritu Santo se lo va a hacer entender en breve. Porque nosotros vivimos en este tiempo, pero en el tiempo de Dios ya usted fue santificado totalmente. Por eso usted y yo, cuando hablamos de la gracia, tenemos que entender que lo que Dios comenzó, ya lo perfeccionó. Por eso usted puede decirle a alguien con toda convicción y con toda certeza: si Dios me eligió a mí, Dios no me está viendo como tú me estás viendo. Dios no me está viendo como yo me estoy viendo. Dios me está viendo como un santo sentado al lado de Él, reinando juntamente con Él. Es decir, amado, Dios no te está viendo como tú estás en este momento. Dios no te está viendo como tú te ves en este momento. Dios te ve como un hijo glorioso, santificado, glorificado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así nos ve el Señor, amados. El primer regalo y la primera bendición que viene a nuestra vida cuando la gracia nos alcanza es que hemos sido predestinados por Él. Pero lo segundo que ocurre ahí, ¿saben qué es, amados? ¿Saben qué ocurre? La redención. Por eso Pablo nombra la redención. Y la palabra redención, cuando nosotros la estudiamos y entendemos lo que dice en griego, significa agorazo. Agorazo en griego tiene un significado propio de esa palabra, y es que significaba cuando los esclavos estaban en el mercado y eran sacados, libertados de ese mercado, y dejaban de ser esclavos porque llegaba uno que los compraba. Eso ocurría, amados. En los tiempos antiguos, los esclavos eran vendidos y habían mercados de esclavos, y llegaban las personas y decían: ese es el esclavo que a mí me gusta, yo lo compro, y se lo llevaba para que le sirviera en su casa. Así eran comprados los esclavos. Estaban metidos en un mercado y decían: ese es el que a mí me gusta, ese es el esclavo que me llevo. Pagaba el precio por ese esclavo y se lo llevaba. Eso significa la palabra agorazo. Significa la compra de un esclavo que está en el mercado. Por eso la palabra redención traduce agorazo, y agorazo significa que nosotros éramos esclavos de ¿qué? Del pecado, pero hubo uno que vino a esta tierra a pagar el precio de ese pecado, y el precio que pagó no fue con oro ni plata ni con cosas perecederas. Fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Es decir, el Señor le dijo al diablo: diablo, ¿cuánto vale Omar Pérez? Es un esclavo, le dijo el diablo. Omar es un esclavo mío, es un esclavo del pecado. Pero Cristo se le paró al frente y le dijo: ¿cuánto vale él? No, él no vale oro ni plata, Jesús, él vale tu sangre. Yo estoy dispuesto entonces a dar mi sangre por Omar y la derramaré hasta la última gota, pero él es mío, me lo llevo para la eternidad. Eso significa redención. Redención significa que usted y yo éramos esclavos del pecado, pero Cristo vino a la tierra a pagar el precio y sacarnos de ese mercado de esclavitud. Pero redención también significa, y por eso la palabra exagorazo. Exagorazo significa que no solamente me compró de ese mercado, sino que me libertó de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la ley que fue revelada en el principio era imposible que usted y yo la cumpliéramos. Y como era imposible que usted y yo la cumpliéramos, tenía que venir uno perfecto en todas las cosas para cumplir la ley. Por eso el Señor se le reveló a los fariseos y le dijo: ustedes ni entran ni dejan entrar a los demás. Porque el Señor sabía que ni ellos mismos cumplían la ley. Ellos querían que los demás cumplieran la ley, pero era imposible. Porque la ley fue dada por Moisés. Y la ley fue dada por Moisés para que a través de la ley la persona entendiera que tenía pecado. La ley fue dada por Moisés porque la ley lo que te hace ver a ti
es que eres pecador. La ley muestra que somos pecadores. La ley muestra nuestra vulnerabilidad. La ley va a mostrar que somos vulnerables y que verdaderamente somos pecadores. Y esa vulnerabilidad que está en mí de manera pecaminosa, había uno que tenía que realmente pagar y tenía que rescatar. Y no podía ser un ser humano porque no podíamos cumplir la ley. Repito, la ley solo muestra que usted y yo somos pecadores y que es imposible cumplir esa ley. Por eso nos da mayor agradecimiento y gratitud al Señor, porque nos lleva a entender que si no hubiese venido el Señor a cumplir esa ley, todos nosotros estuviéramos sin esperanza. Pero Cristo vino a la tierra y cumplió cabalmente la ley. Y como la cumplió, Él satisfizo, es decir, satisfació nada más y nada menos que la demanda del Padre. Porque si nadie satisfacía esa demanda, lamentablemente, amados, no íbamos a tener esperanza ni salvación. Por eso cuando Cristo vino y cumple en morir en la cruz, no solamente te saca del mercado de la esclavitud del pecado, sino que cumple la ley por ti y por mí y nos liberta de esa maldición de la ley. ¿Por qué de esa maldición de la ley? Porque si no nos hubiese libertado de esa maldición, usted y yo tendríamos que cumplir la ley, y como no la podemos cumplir, íbamos a vivir siempre en pecado, en incumplimiento de esa ley. Pero cuando Cristo la cumple, eso muestra entonces que nosotros podemos decir ahora que en Cristo hemos sido libertados, que en Cristo, amados, tenemos libertad plena. Por eso Jesús dijo: el ladrón vino a hurtar, a robar y a matar, en Juan capítulo 10 verso 10. Pero yo he venido a darles vida, y vida en abundancia, amados. Por eso Jesús dijo: si alguno está cansado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Le estaba hablando a aquellos que andaban cansados en cumplir la ley y nunca la pudieron cumplir. Pero cuando uno va a Jesús y descansa en Él, lo que yo tenía que cumplir por ley, Cristo lo cumplió por mí. Por eso la palabra exagorazo significa aquel que me libertó de la maldición de la ley. Pero no solamente nos redimió, amados, no solamente me redimió sacándome de ahí, de ese mercado de esclavos, sino que también, amado, me libertó. Pero ¿saben qué hizo después de eso? Me adoptó. Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 1, verso 12. Me adoptó, amados. ¿Por qué nos adoptó? Nos adoptó, amados, porque cuando una persona compraba un esclavo, lo había comprado y se lo llevaba a su casa. Pero usted sabe qué funciones seguía cumpliendo esa persona en su casa. Funciones de esclavo. Es decir, llegaba la persona, compraba a Janet y se la llevaba a su casa, pero Janet sabía que seguía siendo esclava en la casa de esa persona. Miren lo maravilloso que es la gracia de Dios. No solamente te predestinó, no solamente te redimió. La palabra redimir significa eso: pagar un precio por algo o por alguien. Pagó un precio por ti, sino que de paso nos adoptó. ¿Y eso qué significa, pastor? Que Él no me compró en el mercado de esclavos y me llevó a su familia para yo seguir siendo un esclavo. No, me compró del mercado de esclavos y me dijo: quiero que estés conmigo en mi casa. Y yo le dije: Señor, está bien, yo voy a ser un esclavo tuyo, yo voy a ser un esclavo en tu casa. Pero Él me dijo: no, Omar, yo te compré no para que tú seas un esclavo en mi casa. Yo te compré para que tú seas heredero del Padre y coheredero de Cristo. Yo te compré y te llevo a mi casa para que tú seas un hijo mío, con todos los beneficios y con todos los privilegios que tiene un hijo en casa. Es decir, vas a comer en la mesa del rey, vas a sentarte al lado del rey, vas a tener las vestiduras del rey. Es decir, lo que el rey coma, los hijos van a comer también. Bendito es el Señor. Eso es la adopción, amados. Gálatas capítulo 4. Vayan conmigo rápidamente a Gálatas.
Miren lo que dice Gálatas, capítulo 4, verso 4. Traje unos pasajes para que puedan anotar y meditar en su casa, amados. Gálatas 4, verso 4 en adelante. Miren lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. No, amado, yo creo que ustedes no escucharon este mensaje. Dígale al que tiene a su lado: usted no es un esclavo, usted es un hijo. Y la pregunta que sale es: ¿por qué hay hijos de Dios que viven tan amargados, amados? ¿Por qué hay hijos de Dios que viven tan mal, tan frustrados? Porque está bien que eso sea de un esclavo. Usted ve a un esclavo y tiene que andar frustrado, amargado, decepcionado. Y mi pregunta es: ¿por qué hay hijos de Dios que viven como esclavos? No viven la libertad de la gracia. No entienden ni quieren aplicar a su vida lo que Pablo dice. Y dice el verso 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Cuál es el espíritu que está en nosotros? El espíritu de Dios, el cual clama: Abba, Padre. En pocas palabras: papi mío, mi padrecito, mi padre es el Señor. Así que ya no eres esclavo, sino hija, hijo de Dios. Y si hijo o hija de Dios, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Todas las riquezas del Padre son tuyas. Todas las riquezas del reino son nuestras, amados. Pero no solo se conformó con adoptarnos, amados, sino que de paso nos justificó. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5, verso 1. Esa es la quinta bendición que usted ha recibido cuando la gracia llegó a su vida. Romanos capítulo 5, verso 1, miren lo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Miren lo que dice el verso 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza ¿qué? No avergüenza, porque el amor de Dios, el verdadero amor que celebramos los cristianos, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito es el Señor. No solo te predestinó, no solo te adoptó, no solo te redimió, sino que de paso nos justificó. ¿Y qué es la justificación, pastor? La justificación significa que tú delante del Padre eras visto como lo peor de lo peor de lo peor, que tú eras enemigo de Dios, que tus pecados te conllevaban a ser enemigo del Padre. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz, Jesucristo no solo te ha redimido, te compró y pagó un precio por ti. No solo te adoptó como hijo en casa, no solamente te predestinó, sino que el Señor viene y dice: ahora yo lo justifico. ¿Y qué significa eso? Significa que ya el Padre no ve tus errores, sino que ve la sangre de Cristo que fue derramada por ti. Significa que el que tenía que morir en la cruz, porque la paga del pecado era muerte, pero ahora Cristo te ha justificado. Y ahora el que te podía condenar, que era Cristo, ahora dice la Biblia que es abogado tuyo, el que intercede delante del Padre por ti todos los días de nuestras vidas. Es decir, cuando tú peques mañana en Cristo, tú vas a pecar y la gente te va a juzgar, y la gente te va a señalar, y la gente va a decir: este no sirve para nada, ese es un mentiroso o una mentirosa.
Porque el que peca sin Cristo está condenado, pero el que peca con Cristo está justificado. Es decir, cuando usted peca por cualquier circunstancia, cuando la justificación se establece, es nada más y nada menos que el Padre no ve el desastre o el pecado que usted cometió. El Padre ve a Cristo como abogado intercediendo por usted. Es decir, el Padre, cuando mira su pecado, el Padre dice: tiene que ser muerto. Pero Jesucristo, que murió por usted, dice: papá, Romanos capítulo 8 verso 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que tenía que ser condenado era Él, pero yo morí por Él. Yo lo justifico. Mi sangre lo justifica a Él. Mi sangre la justifica a ella. Ok, pero tiene que morir. Padre, ya yo morí, y esa muerte ha sido una y para siempre. Esa muerte lo justifica para siempre, dice el Señor. Pastor, entonces voy a pecar. Pastor, entonces voy a hacer lo que me da la gana. No, porque el mismo Espíritu que está en ti te va a llevar siempre a agradarlo a Él, por gratitud, por amor. Uno no peca, amado, pensando que quiere estar mal con Dios. El cristiano peca porque está en un proceso, pero el que comenzó la buena obra, repito, la está perfeccionando en su vida. Pero no solo se complació en justificarte, sino que te reconcilió. Y ahí viene la doctrina de la reconciliación. ¿Cómo así? Usted tenía problemas en su hogar. Su esposa y su esposo, los dos estaban en problemas. Y hay un problema matrimonial en el hogar. Y había un conflicto. Había enemistad. Había división. Y de pronto viene uno de los hijos y dice: esto se tiene que acabar. Yo voy a reconciliar a mis padres. Y viene y se levanta, llama a papá y le toma la mano, llama a mamá y le toma la mano, y le dice: padre, por amor a mí, yo soy su hijo, ¿verdad? Sí, mi amor. Si ustedes me aman a mí, papá, mamá, por favor, reconcíliense. Por favor, yo no quiero que ustedes peleen más. Por favor, yo quiero que ustedes vivan en paz y vivan felices. Y viene papá y reflexiona y dice: tienes razón, hijo. Mi amor, yo te perdono. Y viene la esposa y dice: mi amor, discúlpame, yo también te perdono. Y los tres se ponen a llorar. Y ocurre una reconciliación. Quizás eso ha pasado en muchos hogares. Así mismo ocurrió. Cuando Cristo muere en la cruz, lo que Cristo le estaba diciendo al Padre era, tomándole la mano. Por eso muere con las dos manos, con sus brazos abiertos. Eso tiene un significado, amados. Y es que lo que Él estaba diciendo al Padre y a la humanidad: yo soy el puente. Yo soy el camino a la reconciliación. Yo soy el camino a la paz. Y por un lado le estaba diciendo al Padre: papá, no me sueltes. Padre, yo soy tu hijo, Padre. Yo soy tu hijo amado en quien tú tienes complacencia, papá, mírame a mí. Y por otro lado le estaba diciendo a la humanidad: Padre, no le cuentes este pecado a ellos. Padre, ten misericordia con ellos. Padre, yo los amo a ellos y yo quiero reconciliarlos a ellos contigo. Y cuando el Padre vio que Cristo murió y se consumó esa muerte, entonces ahí ocurrió nada más y nada menos que nace la doctrina de la reconciliación. Es decir, estábamos enemistados con el Padre, pero ahora tenemos amistad con Él. Ahora somos amigos de Dios. Ahora el Padre no está bravo con nosotros. Ahora el Padre nos ama, porque el Padre, cada vez que nos mira a nosotros, ve el precio que su Hijo unigénito pagó por nosotros. Y el Padre dice: sí, Jesús amó a Omar y murió por Omar. ¿Qué más puedo hacer yo si amar a Omar y también darle lo mejor a Omar? Porque él es el consentido de mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Amén. Así ocurre, amados. Por eso Romanos 5:10, léanlo ahí brevemente. ¿Qué dice? Yo se los acabo de explicar, pero miren lo que dice Romanos capítulo 5 verso 10, que dice: porque él siendo enemigos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué éramos? Enemigos. Y ahora que hemos sido reconciliados, amén. Pero no solo eso, otra bendición y otra riqueza que Dios le ha dado es que lo selló con el Espíritu Santo de Dios. Y el mismo Pablo en Efesios lo dice al final, cuando dice en Él también, en Efesios capítulo 1, verso 13, en Él también vosotros, habiendo sido oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el Espíritu Santo mora en usted, amados. Y yo sé que quizás muchos ni aplauden por eso, pero la mejor noticia de todas es esa. Porque el que lo va a ayudar a usted a salir victorioso de sus tentaciones va a ser el Espíritu Santo de Dios. El que lo va a consolar cuando usted y yo pasemos momentos difíciles va a ser el Espíritu Santo de Dios. El que pelea por usted aun cuando usted está durmiendo es el Espíritu Santo de Dios. El que pone gracia y favor en su vida es el Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero pedirle a esta iglesia que le dé un abrazo al Espíritu Santo de Dios. Abrácelo, amados, porque está en usted. Usted fue sellado con el Espíritu Santo. Y si hay alguien que dice: pastor, yo no le voy a dar un abrazo a nadie porque yo ni lo siento, ya le voy a dar la oportunidad al final que usted reciba el Espíritu Santo de Dios. Porque en el momento que usted se arrepiente y recibe a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo comienza a morar en su vida, amados. Pero no solo se conformó con eso, sino que Él nos cuida, amados. Después que el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos cuida. Y quiero que vayan a 1 de Pedro 5, capítulo 6, verso 7. Y voy terminando con esto. 1 de Pedro, capítulo 5. Aquellos que creen que no tienen el cuidado de Dios, miren lo que hace el Espíritu Santo. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando ¿qué? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Espíritu Santo nos cuida, iglesia. Usted camina, usted se levanta, usted trabaja, usted estudia. Si usted tiene el Espíritu Santo con usted, Él cuida de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Pero no solamente se conformó con eso, sino que en Romanos capítulo 8, verso 28, dice la Biblia que a los que llamó, todas las cosas nos ayudan a bien. Por muy malas cosas que usted y yo vivamos en Cristo, todo nos ayuda bien. Pero no solamente, amado, eso, sino que en Romanos capítulo 8, verso 37, y con esto termino. La gracia de Dios no solamente te predestinó, la gracia de Dios no solamente te adoptó, la gracia de Dios no solamente te justificó, la gracia de Dios no solamente te santificó, porque lo que comenzó lo está perfeccionando cada día. La gracia de Dios no solamente te glorificó. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, Pablo comienza diciendo muchas cosas que tienen que ver con todo lo que te he predicado. Pablo concluye, y miren cómo Pablo termina diciendo en el verso 30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando ya que fue para Dios, ya fuiste glorificado. Esa gracia que te alcanzó no solo te justifica, no solo te predestina, no solo te santifica, no solo te adopta, sino que te glorifica. Es decir,
lo mejor está por venir para esta iglesia. Lo mejor está por venir para nosotros. Es decir, las aflicciones de este mundo no se van a comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Yo le agregaría esto, o bachaqueo. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, grábese esto en su corazón, amados. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de la gracia que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, amados. Yo repito esa palabra cada vez que puedo. Nada, después que la gracia nos alcanzó, nada nos puede separar, amados. Eso es una buena noticia para nosotros, porque ¿quién nos podrá condenar? Dice el Señor. ¿Quién podrá condenarte? El que lo podía hacer murió por ti. Te justifica delante del Padre. Y eso nos muestra que cada día debemos ser mejores para Él. Eso significa las riquezas que en Cristo hemos alcanzado. Por eso hoy quiero cerrar diciéndote, amado, si hay personas que estaban desesperados por alcanzar riquezas en esta tierra, lo primero que usted tiene que hacer es recibir a Cristo. Si hay alguien en este lugar que no ha recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador de su vida, yo quiero invitarte que hagas esta oración conmigo. Porque cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, todo lo demás viene por añadidura. Usted va a ser rico porque usted va a tener a uno que murió por usted. Y el que murió por nosotros nos predestinó, nos redimió, nos justificó. El que murió por nosotros nos santifica. El que murió por nosotros nos regenera. El que murió por nosotros nos adopta. El que murió por nosotros nos sella con su espíritu. El que murió por nosotros nos dice todo te va a ayudar a bien. El que murió por nosotros nos dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. El que murió por nosotros nos dice que dejemos delante de Él todas nuestras cargas, porque Él tiene cuidado por nosotros. El que murió por nosotros nos dice a través de su palabra que en Él somos más que vencedor. No en el pastor Omar, no en el vecino, no en el prestamista, no en el jefe de la empresa, no en el director del colegio o la universidad, en Cristo, no en el presidente. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que me amó, y nada me va a separar de su amor. Nada me va a separar del amor de Cristo, ni los comentarios, ni los chismes, ni la mala intención, ni la envidia, ni los demonios, ni los ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo futuro, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el sistema venezolano, ni la economía venezolana, ni mis propios pecados me van a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, iglesia, nada nos va a separar. Cuando la gracia me alcanza, puedo decir: no soy lo que esperaba ser, no soy lo que pensé ser, no soy lo que otros piensan que yo sea, no soy quizás lo que hoy debo de ser, pero por la gracia tampoco soy lo que una vez fui. Por su gracia he caminado en santidad, me sigo perfeccionando en Él, sigo siendo mejor con Él, y en su gracia seré glorificado. En su gracia tengo vida eterna, en su gracia nada me va a condenar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, amado.